Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En estos días supimos fugazmente en Argentina, entre tanta noticia y sucesos de la semana, sobre el asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa en el nororiente de Ecuador. Lo asesinaron sicarios en la noche del domingo, 12 tiros para terminar con la vida de un defensor de los territorios y las personas que lo habitan. Un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Tenía 39 años, estaba casado y tenía 6 hijos. El más pequeño tenía 3, el mayor 18. Vamos a escucharlo. Unas semanas antes, esto decía en medio de la selva. En cualquier operación petrolera nosotros hemos visto el riesgo, mucho riesgo, porque no sabemos qué es lo que van a hacer. Pero por terceras personas hemos escuchado que son 30 pozos petroleros y es muchísimo el impacto. Y esta es la única área verde dentro del Cantón La Guaira. Nosotros somos una isla y es aquí donde sobrevivimos y soñamos a mantener, a preservar, a conservar el territorio por muchos años. ¿Para qué? Esto va a servir no solamente para el pueblo coján, esto va a servir para la provincia, porque es la única área verde donde podemos tener para que esto purifique el aire de la contaminación constante que hace la operación petrolera. Siempre hay derrames, siempre hay contaminación, pero aquellas contaminaciones cuando ya el Estado ingresa aquí, lo autodetermina como de interés nacional. La exploración y la producción petrolera causaron extensos daños en la Amazonía ecuatoriana y a sus pobladores. De un total de 65 bloques petroleros, 63 se superponen sobre territorios indígenas, según una investigación que publicó el medio de noticias ambientales Mongobay. El gobierno reconoció que en la última década se produjeron en total 1.202 derrames petroleros. Habrán escuchado de fondo, ahí cuando hablaba el líder asesinado, las motosierras de fondo talando árboles para abrir un camino en una zona que conserva la comunidad y que considera su reserva y que ha llegado a su tensión máxima en las últimas horas. Viene de un poco antes. Hasta ahora la comunidad había evitado el avance de las topadoras a través de una guardia comunitaria y la zona se convirtió en un espacio de tensión permanente. A comienzos de este año hubo en enero enfrentamientos, porque la idea de Petroecuador es construir ese camino para levantar 3 plataformas, cada una con 10 pozos en cercanía de estas comunidades. El economista y exministro de Energía y Minas de Ecuador, Alberto Acosta, conoce del conflicto y las luchas, de la ambición y las estrategias de las compañías petroleras, porque estuvo, diríamos por acá, en los 2 lados del mostrador. Así que nos puede contar y quizás hacer un análisis que nos ayude a entender esta muerte, las que han sucedido y lo que vendrá. ¿Cómo estás? Muy buen día, Alberto. Muy buenos días, Sergio. Para mí es un gusto estar conectado con ustedes, aunque sea a la distancia y en Ecuador en plena madrugada. ¿Cómo impactó la muerte de Eduardo Mendúa y cuáles han sido las consecuencias políticas o o el impacto político de esto? Se trata de un asesinato más, y al paso que vamos definitivamente no va a ser el último. Este dirigente indígena, el dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, miembro de la nacionalidad Aicofam, Eduardo Mendúa, fue asesinado hace muy pocos días. Joven, pero ya se destacaba por luchar contra las actividades de extracción petrolera. Era un defensor de los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la población.
era sin lugar a dudas un defensor de su territorio, en donde desde hace muchas décadas, casi desde el inicio de la explotación de petróleo en el Ecuador, había presión de las empresas. Ya pocos días antes de su asesinato, este líder indígena, este líder amazónico, había denunciado y responsabilizado a la empresa Petroecuador, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, por las diversas violencias generadas en su comunidad de Tureno, por las presiones que ejercían estas actividades petroleras. No nos olvidemos que esto no es nuevo. Las violencias que se experimentan en la Amazonía ecuatoriana tienen ya muchas décadas. Ecuador exporta petróleo desde agosto del año 1972. Estamos hablando ya de más de medio siglo. Así es. Constatar que la región amazónica en general es la región más pobre de todo el Ecuador. Y ahí donde las provincias petroleras de esa región, que están al nororiente del país, son las más pobres de toda la Amazonía. Y ahí, además, Alberto, donde se produjo el asesinato, es casi el corazón porque está la capital petrolera de Ecuador, por ahí, Lago Agrio, ¿no? Sí, está más o menos en la zona del Lago Agrio, sin lugar a dudas. Es una zona que hace más de 50 años estaba cubierto de bosques, de selvas, y en la actualidad tiene una enorme deforestación. Las petroleras abrieron una puerta para un proceso perverso de colonización y deforestación que está pasando factura. Es una región de una tremenda contaminación del suelo, del aire, del agua. Es una región en donde los índices de enfermedades catastróficas, porque esto hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de hidrocarburos, crecen de una manera vertiginosa. El promedio del cáncer, por ejemplo, en la Amazonía petrolera ecuatoriana supera el 31%, cuando el promedio nacional bordea el 11, el 12%. Hay ciertas zonas donde el cáncer puede llegar a ser el 50%, como una tasa realmente espeluznante. En ese contexto también nosotros anotamos en este saldo trágico, en este saldo brutal, la desaparición de 2 pueblos enteros, los tepetes y los anzahuaris. Allí donde había seres humanos que amaban, que vivían, que jugaban, que se contaban historias, solo quedaron los nombres. Y como una herencia irónica para el Ecuador, esos nombres sirven para denominar 2 campos petroleros en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Esta es la triste realidad y, por supuesto, hay otras violencias que aparecen ahí que están siempre presentes. E insisto yo siempre que la violencia de este tipo de actividades no es una consecuencia de las mismas, sino que la violencia es una condición necesaria, porque en estos contextos normalmente se dan violencias múltiples. Y como digo, este es un nuevo asesinato y al paso que vamos no será el último, y me temo que inclusive pueda hacerse una larga lista de asesinatos en donde no se logró determinar siquiera a los autores materiales, como sucedió en el asesinato brutal de José Tendetza en el año 2014, vinculado con la extracción de las actividades mineras en la parte ya sur del Ecuador, donde también se está desarrollando la minería de una manera cada vez más violenta. En síntesis, la Amazonía ecuatoriana es una zona de extracción de minerales. Es vista no por el color verde de la selva, que es el color vida, sino por el color verde de los dólares. Y ahí tenemos entonces una conjunción de intereses de las empresas petroleras que lucran y del Estado que dice defender el interés nacional. Estás escuchando a Alberto Acosta desde Quito, Ecuador. Estamos hablando del asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa, pero además de la contaminación de petróleo, de la deforestación notoria. Ustedes escuchaban en el testimonio del líder asesinado detrás las motosierras, y de la desaparición de pueblos y personas, nada menos. Alberto, en este contexto, ¿no?, de múltiples violencias, esto parece no tener fin. ¿Cuál es la perspectiva que en particular y de tu formación tenés a futuro de esto? Bueno, mientras se mantengan estas presiones extractivistas, vamos a tener que convivir con este tipo de violencias.
No nos olvidemos que esto no es nuevo, ya lo dije. Desde que comenzó la actividad petrolera, ya en el año, la segunda mitad en el siglo pasado, la ola de violencias, múltiples violencias, porque no solo hay violencias materiales, sino incluso violencias simbólicas permanentemente presentes, que eso genera una serie de dificultades enormes, porque ahí están los asesinatos, la muerte por contaminación, las violencias que provoca incluso una serie de actividades que dicen estar destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población y que a la postre terminan dividiendo las comunidades, dividiendo a las familias. Y en ese escenario nosotros vemos con enorme preocupación que se sigue intentando ampliar la frontera petrolera y se está ingresando cada vez con más fuerza en los últimos 10 años, sobre todo con la actividad minera. El saldo es dramático, el saldo es lamentable. Y a la postre, la pregunta de fondo que nos hacemos los habitantes de este país, si tanta destrucción al menos habría servido para el desarrollo nacional del resto de la población. La respuesta es categórica no, porque vemos y podemos constatar que ningún país en el planeta que tenga como fuente preferente de financiamiento de su economía actividades petroleras o actividades mineras puede ser considerado un país desarrollado. Puede haber países muy ricos, pero no desarrollados. Basta ver el ejemplo de los países árabes. Y si alguien en este rato está pensando como una opción que contradiciría mi afirmación y mencionaría Noruega, me estaría dando la razón, porque Noruega ya era un país desarrollado cuando empieza a explotar petróleo y exportar petróleo en 1974. Simplemente que los países que viven atados a las exportaciones de recursos naturales, petróleo y minerales, estamos vinculados a una realidad perversa que nos sostendrá en el subdesarrollo, la dependencia y las violencias múltiples. Esa es la triste realidad. Se ofrecen estas actividades, sobre todo las petroleras, diciendo que se va a enfrentar el tema energético, que es un mecanismo para resolver problemas económicos, que habrá dinero para inversiones sociales, y a la postre eso es un espejismo. Debemos entender que el camino de nuestras economías no pasa por seguir destrozando la naturaleza y rompiendo las comunidades. Tenemos que dejar de ser países producto para transformarnos en países de inteligencia, con justicia social y justicia ecológica. Un gran abrazo, Alberto. Muchas gracias por la claridad y la disposición de siempre. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buen día. Alberto Acosta, este hombre que acaban de escuchar, fue exministro de Energía de el Ecuador y nos ayudaba a interpretar este asesinato, esta violencia renovada. En todo el mundo las petroleras empiezan a ser interpeladas severamente por su responsabilidad en daños considerables al ambiente y a las personas. Deberán reparar esos perjuicios en el corto plazo y posiblemente se produzca el esperado quiebre en el comercio y en la producción mundial, en la cabeza de las personas, para dejar la dependencia de una actividad claramente insostenible y rediseñar nuestro modo de conseguir energía y materiales útiles para la vida moderna. Los abuelos nos dejaron la naturaleza para cuidarla. Vivimos de la caza, la pesca y la recolección. Si no hay sustento a largo plazo, la comunidad puede desaparecer, decía el líder asesinado en el Ecuador. La ira, 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 la ira, 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 ra, ra. Te di mi corazón, partidito me lo diste. Yo te di mi corazón, yo te di mi corazón, partidito me lo diste. Ay, ¿qué serán de mis mañanas?
pena. Llenos de agua me volvieron por tu amor tan pretencioso, lisonjero, egoísta, vanidoso, mentiroso. Partidito me lo diste. Yo te di mis dos luceros, yo te di mi cuerpo entero, partiditos me los diste. Llenos de agua me volvieron de tu lado echando penas, de tu lado echando penas. Llenos de agua me volvieron por tu amor tan pretencioso, lisonjero, egoísta, vanidoso, mentiroso. La ira, 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 la ira, 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 ra, ra, la, ra, la, ra. La ira, 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 la ira, 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 ra, ra, la, ra, la, ra. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.